Hola, ¿qué tal están? La protagonista de la edición de la entrevista de hoy tiene ni más ni menos que 101 años, una mujer, todo un siglo de historia viviente que no solo ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de la historia de este siglo de España, sino también de Rusia. Estamos hablando en estos momentos, en esta edición, con Alejandra Soler. Bienvenida. Gracias por atendernos. Primero republicana, exiliada, sobre todo comunista, pero estos 101 años de vida sobre todo han sido marcados por dos ideales, ¿verdad? La libertad y la justicia social. Exactamente. Vamos a hacer un repaso a toda su vida, a toda esta trayectoria, para que nos cuente esa interesantísima vida llena de acontecimientos. Si quiere, nos remontamos a la proclamación de la República. Usted era adolescente. Cuéntenos, ¿cómo vivió ese momento? Yo tenía 17 años. Y a los 17 años yo tenía muy claras las cosas de la vida. Yo quería ser profesora de universidad, historiadora e investigadora. Eso quería ser. Franco me lo ha impedido. No lo he podido ser. No he sido investigadora. Usted quería ser investigadora y tanto es así esa inquietud que en aquellos años en los que la mujer todavía tenía un acceso limitado a la educación, usted fue la tercera mujer en licenciarse en la Universidad de Valencia. Es verdad. Cuéntenos, ¿cómo llegó a ese hito? Porque ese era un hito muy importante en aquella época. Porque yo he tenido una suerte muy grande en tener un padre liberal, como era mi padre, muy adelantado a la época que vivió, con unas ideas y que sobre todo con una visión del porvenir, del futuro, muy amplio y con siglos de lejanía de cualquier actitud machista o autoritaria. Eso para mí ha sido completamente desconocido. Ni por su padre ni por su pareja, claro, que fue Fernanda Echati. Absoluto. Eran tiempos de la Segunda República, pero ustedes decidieron afiliarse al Partido Comunista. Bueno, ¿qué les llevó a afiliarse? Las desigualdades sociales. La comprensión ya habíamos tenido cuando la fundación de la FUE, de la Federación Universitaria Escolar. Eso, que fue antes de la proclamación de la República, esta desigualdad tremenda en la educación oficial, que, bueno, todo era a base de tener dinero. Y además, el problema de las mujeres, que no había prácticamente ningún estudiante superior de estudios superiores. De hecho, ya lo hemos dicho, usted fue la tercera licenciada en la Universidad de Valencia. En mi curso éramos 2 mujeres. Y usted además sacaba muy buenas notas, muchas matrículas, pues ¿verdad? Sí. Pues sí. Era una avanzada a su tiempo en todos los sentidos. Pues es verdad que lo era. Después en la segunda bienio de la República, que se dio un parón en la política y en realidad un retroceso, en el mejor de los casos un parón, en el peor, que era retroceder. Se produjo el levantamiento de los mineros de Asturias. Eso fue una cosa natural porque ya el volver de verdad atrás y el meterse con los salarios y los horarios y, bueno, la injusticia pura. Y el aplastamiento de ese levantamiento nos llevó a todos los gente progresista de la época a ponernos furiosos, porque fue bestial. Comprendimos que la FUE era un poco compromiso político, que había que hacer algo más serio, comprometerse de verdad ante la sociedad, como Partido Comunista. Y con ese compromiso tan grande, usted acaba la carrera, estalla la guerra y tienen que exiliarse.
Cuénteme cómo fue ese pasar a la frontera francesa, además por separado, su marido por un lado, usted por otro. Cuéntenos esa aventura, cómo fue esa película. Salimos ya novelescamente ya, porque fue tremendo, no se lo voy a contar, porque bueno, estaremos 2 años de Barcelona cuando entraron llegamos a Figueras, pero en Figueras el partido encomendó a Barraldo que fuera a hundir 2 barcos que estaban en Port de la Selva, que eran de la República, y que, bueno, que no queríamos que cayeran en manos de Franco. Le mandó con un grupo de compañeros comunistas y él de jefe. Fueron. Yo me quedé sola en Figueras. Pero la cosa, yo estuve allí hasta que llegaron los ejércitos de Franco. Y tuvo que huir cuando su marido estaba en otro sitio. Eso es. Y pasé la frontera sola, que me costó hacerme pasar lo mío, porque es muy duro, ¿eh? Eso, a los 24 años, ¿sabe? Es duro dar portazo a todo lo que has querido, todo lo que has soñado, todo lo que tienes en la mente, todo lo que esperas de la vida, dejarlo pasar. Y pasé. Y acabaron todos en los campos de refugiados. Usted acaba en un campo de refugiados, sí, y su marido en otro. En otro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo dio con él? ¿Cómo fue ese tiempo en el que no sabía qué había pasado con su marido? Claro, claro. ¿Cómo consiguió dar con él? Porque es una historia muy, muy bonita. Por gracias a un médico, ¿verdad? Se me ocurrió una idea, que cuando viera el correo, desde la radio, llamaban a la persona que va dedicada a las cartas. Y pensé, si ha salido en donde esté, hará lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es mandar a todos los campos de concentración una carta diciendo dónde estoy, y entonces él, lo sabrá. Cuando oiga que le llaman, pues... Pero ¿cómo hacerlo si yo no podía salir ni nada? Y me puse en contacto con el médico del pueblo de Lepuliguén, que se llamaba el pueblecito al lado de San Rosa, se llamaba Lepuliguén. Se puso a mi disposición, me facilitó la dirección de todos los campos de concentración de los exiliados españoles, me dio papel, pluma, tinta, sellos, y él mismo, tiró las cartas. A los pocos días tuve contestación. Al lado me mandaba diciendo que estaba bueno, que no sale esto, el nombre del campo. Pero bueno, que estaba vivo, que estaba a resguardo y que había conseguido salir de... Y me decía que había recibido una comunicación de la embajada de la Unión Soviética en París, diciéndole que os reclamaban. A él y a ti. Esa es otra pregunta. ¿Vosotros teníais la oportunidad de poder exiliaros a México, sí, pero decidisteis acudir a la llamada de la URSS? Sí, mira, eso era lógico, como éramos de verdad comunistas. Y le considerábamos a la Unión Soviética como nuestra segunda patria. Era nuestra obligación y nuestro deseo, a pesar de que era todo lo contrario de lo que nos convenía. Pero, pues dijimos que sí, que nos íbamos. A Renal le dijimos, ya no lo hemos vuelto a ver en la vida. ¿A la familia que se fue a México no la volvieron a ver? Ya. ¿Se arrepiente? No. No. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. A pesar de que, ¿qué te diría yo? Personalmente, económicamente y eso. ¿Hubiese sido más fácil México? Pero ahora mi vida sería muchísimo más cómoda.
Pero si volviera a hacer, haría exactamente todo lo que he hecho en mi vida, con toda la satisfacción, con toda mi fuerza, y ahora si pudiera no tener el peso de los años encima, me gustaría seguir haciendo todo lo que he hecho toda mi vida. Ustedes llegan a la URSS huyendo de esa guerra que hay en España, pero se encuentran con la guerra otra vez. Sí, pero una guerra muy cercana, porque el enemigo era el mismo. El fascismo. Claro, claro. Y nosotros sentimos la Segunda Guerra Mundial como nuestra. Su primer contacto con la URSS cuando llega va a Leningrado. Sí. Cuénteme, ¿cómo fueron recibidos en Leningrado? ¡Ay, como héroes! Como héroes. Son así recibidos, todavía no están las tropas nazis tan cerca, pero sin embargo... ni mucho menos, aún no hay guerra. Aún no hay guerra, pero sin embargo sí que hay un momento en el que llegan. Cuéntenos, ¿usted dónde estaba? ¿Dónde la tuvieron que evacuar? Además estaba al cargo de niños. Sí, mire, yo estaba en Moscú cuando empezó la guerra, pero eso fue 2 años después de llegar nosotros. Y fui maestra de literatura, de historia, de geografía para los chicos. Chicos que no eran de la primera enseñanza, sino mayores. Nos evacúan de Moscú, nos meten en un barquito y por el Volga nos vamos hacia el sur y vamos hasta Stalingrado. Pero vivimos no en el mismo Stalingrado, sino en un pueblo a unos 45 kilómetros de Stalingrado, en la parte izquierda del Volga. Sin embargo, si no tengo mal entendido, de repente esa casa empieza a quedarse pequeña, Sí. y a usted la nombran jefa con un grupito de Es chicos. que yo era el secretario del Komsomol de la casa. Y como era sola yo, Arnaldo estaba por ahí en la guerra, pues me encargaron en la casa de que con el grupo de chicos ya mayores, de más de 15 años, 16, 17, 18 años, que había quedado pequeña la casa, porque vinieron la casa de Kiev y que Como nos erais había muchos. encontrado el Ministerio de Educación, nos había encontrado una pensión cerca del Don, en Ucrania, cerca del Don, maravillosa, y nos dijo que fuéramos, pero que fuera un grupo antes para ver si estaba en condiciones de recibir a 3 casas que se habían reunido con la 12 en Leninsk. Bueno, y nos pusimos en camino. En el mismo instante que nos encomendaron eso, se habían dicho, ¿no? Se había sabido que el ejército de los nazis estaba desenvolviendo una ofensiva en esa dirección. Yo fui todo el tiempo pensando que iba a pasar algo. No pasó nada, llegamos hasta a orillas del Don, se presentó el ejército ruso en el pueblo donde estábamos nosotros, en ese sitio tan bueno que nos habían dado. Y en ese momento dejamos de tener personalidad, porque el ejército nos apadrinó desde ese momento. Gracias a eso estamos vivos. Llegaron allí, se quedaron muy asombrados de encontrar a una mujer y a 14 chicos Prácticamente en medio de la batalla. desconocidos y prácticamente en línea de fuego. ¿Cómo fue esa evacuación? Supongo... Nos cogieron, nos metieron en un tren con ellos, porque el ejército también se marchó mucho del tren hacia Stalingrado.
¿Y usted entonces qué decidió hacer cuando cuando regresó a Stalingrado? ¿Se quedó o los evacuó después? No, hija mía, estuvimos allí porque todos los puentes que había sobre el Volga habían sido dinamitados para en caso de que se llegara, que el ejército no pudiera pasarlo, o dificultarles por lo menos eso. Entonces, había que encontrar algo para poder pasar el Volga y poder marcharse de allí. ¿Qué? Había posibilidad, nada. Pero el material de guerra, el ejército lo recibía a través del Volga con pontones donde se cargaban todo el material y se trasladaba. Entonces, nuestra única posibilidad de salir de allí era irnos en un pontón de esos cuando volvían a la otra orilla a recoger más material. Nunca olvidaré el traslado de ese río que en ese punto tiene más de 1,5 kilómetros de ancho, bastante más, yo diría que 2, con una nube de aviones ahí arriba y con una lluvia de bombas ahí abajo tremenda. No lo olvidaré nunca. Pero en fin, pasamos, no nos cayó ninguna bomba encima, llegamos a la otra orilla con todo el desastre que había sido esos varios días que vivimos de la comprensión de la gente que nos alimentó, que pudimos salir. ¿Cuántos pupilos logró usted salvar? Todos, a los 14, claro. A los 14. ¿Tiene contacto con alguno de ellos? Con todos. Bueno, ahora se han muerto gran parte de ellos. Pero ha estado toda la vida en contacto con ellos. Pero no solamente, ¿qué le han dicho? Toda la vida, agradecidos, supongo. Toda la vida, pero han sido como hijos míos. ¿Sabes? Mira, hasta ahora no hay fiesta. No hay 1 de mayo, no hay 8 de marzo, no hay, ¿sabes? De esos días que no suena el teléfono continuamente de los que quedan vivos. Sí, están cerca de mí. Estoy muy contenta, muy feliz. Sin embargo, finalmente se gana la URSS. ¿A usted cómo le llega esa noticia? ¡Ay! ¡Qué noticia, Dios mío! Pues ya no me acuerdo cómo la recibí. Me enteré y casi me muero de alegría, hombre. Mira, es el 9 de mayo, se celebra en Moscú, se celebró con una locura. Hay en Moscú 3 grandes plazas que están todas juntas. Mira, esas 3 plazas y las avenidas que van a esas plazas, que son anchas y tal, no se veía el suelo en absoluto, ni se podía uno mover por cómo estaba aquello de lleno. Allí había millones de gente. ¿Sabes? Celebrando la victoria. Sí. Como locos, como locos. Finaliza la guerra y se quedan en la URSS. Claro. Sin embargo, siempre tuvieron en la cabeza la idea de volver a España. Sí. Y consiguieron volver antes incluso de que muriese Franco. ¿Cómo consiguieron volver? ¿Cómo fue esa vuelta a España? Sencillamente, no. En el año 70, ¿no? No, sí, en el 71. En el 71. No, realmente, cuando se produjo el problema de la vuelta de los niños de la guerra, que ya no eran niños, que todos tenían ya una profesión, algunos exiliados que tenían posibilidad, les permitieron volver por circunstancias especiales. Nosotros
Arnaldo y yo, estuvimos pidiendo el regreso a España al gobierno de Franco, pues 7 veces. Desde el año 1957 hasta el año 70 que nos concedieron la entrada. Nos negaban sistemáticamente la entrada aquí. ¿Y qué país se encuentran aquí cuando vuelven? Tantos años, más de 30 años fuera de España y regresan y ¿qué se encuentran? Mire, ¿qué le voy a decir? Yo pensaba encontrar una España destrozada y me encontré una España muy pacífica, pero muy entera. Y una cosa que me vino a dar una satisfacción, que las mujeres que habían conseguido salir de ese terrible puesto que tenían en la monarquía con la república y que en el franquismo volvieron otra vez a estar exactamente como habían estado antes en la república. Sin embargo, no estaban desmoralizadas. A pesar... Había conciencia femenina. Sí, eso fue maravilloso. Y eso es lo único que me dio aliento. Lo demás no. Lo demás era tremendo. Alejandra, a usted le han dado numerosos premios y reconocimientos. Tengo aquí apuntado la Orden de Lenin a los aportes culturales y pedagógicos, insignia de honor por sus aportes culturales, medalla al valor. ¿Cuál destacaría usted de todas esas insignias? ¿Cuál de todos los reconocimientos es para usted el más especial? Mire, los reconocimientos le dan a uno alegría y todo eso. Pero lo que de verdad aprecia uno es cuando comprende que le han entendido a uno, que no ha pasado de ser un loco, que entienden que ha luchado por una cosa que sentía profundamente y que no se vuelve atrás, que no se vuelve atrás. Y usted que ha vivido todo eso, la guerra civil, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la URSS, después como investigadora la Guerra Fría, ¿qué piensa de lo que sucede actualmente? Se dice incluso que se puede estar viviendo una Segunda Guerra Fría. Yo diría que el momento actual es tremendamente complicado porque no está localizado en ningún sitio. Es global, porque no es la situación de Dos bloques. Eso pasó en la historia. Ahora se ha complicado muchísimo el panorama internacional. Está todo mezclado y mezclado de la manera más tremenda posible. Y para amargar más la existencia, el encontronacio religioso, los yihadistas, la eterna problema de las guerras religiosas, que son las más crueles y las más innecesarias. Bueno, ninguna guerra es necesaria, sino todo lo contrario. Pero esto es ya el fanatismo puro. Y en clave de aquí, de España, hay que destacar que tú, pese a la edad que tienes y todo, eres muy activa. Incluso te bautizaron como la abuela del 15M. Sí. Usted se reunía con toda la gente del 15M. Sí, ¿Qué opina de ese movimiento de...? Mira, todo lo que sea para favorecer un paso hacia adelante, hacia la justicia social, hacia la igualdad, hacia lo más lejano posible de la desigualdad y del esclavismo, ¿no?
es admirable. Y hay que fomentarlo, y hay que darle alas. Y no tener miedo que se desborde. Acaban dándose cuenta de que no se puede desbordar. Y yo los entiendo. Siempre he entendido la juventud, ¿sabes? A pesar de los años, creo que continúo entendiéndolos. No solo la juventud, sino también para usted ha sido muy importante la educación como maestra. Hombre, ¿Qué claro. piensa de lo que está sucediendo ahora, que suben las tasas universitarias? Me parece un crimen, sencillamente. Lo que se hace con la educación en España, con la investigación, con la sanidad, todo esto es un crimen. No hay derecho. No hay derecho, nada, nada, nada. Y me cabrearé y lucharé y me pondré frenética siempre que pase algo más. ¿Sí? Sin embargo, habla de lucha, de continuar hasta el final. Sí, señora. Eso siempre, ¿no? Sí. Sí. Lo que siento es que cada vez soy más vieja, claro, y tengo menos fuerza. Pero física, mental no. Tengo tanta fuerza como el primer día. Alejandra, yo querría hacerle como pregunta final, no una pregunta, sino que me dijera lo que usted quiera decir. O sea, ¿qué quiere decirle a la audiencia, a la gente que está viendo ahora mismo la entrevista para RT? ¿Qué le gustaría que escuchasen? Que acabara esta falacia de la crisis, porque en el fondo es una falacia, porque se puede salir cambiando un régimen. Y ese régimen se puede cambiar y se puede encontrar salida de verdad, pero no de un azulcidito para que no se vea el pie, sino un calcetín nuevo. Y eso se puede lograr, pero se puede lograr siempre que concienciemos a la gente, porque lo que necesitamos es fuerza de la gente, física, de mucha gente, que comprenda que eso no es la vida, que la vida tiene otras metas y la felicidad está en esas otras metas, no en lo que está viviendo ahora. Pues lo dejamos aquí, Alejandra. Muchísimas gracias. Alejandra Soler, un siglo de vida y sobre todo de sabiduría. Hasta aquí esta edición de la entrevista para RT.